Hola, ¿qué tal? Buenos días. Me da gusto dirigirme a ti. Esta mañana yo quiero hablarte sobre algo muy importante. Yo sé que aquel que ama a Cristo ha sido tocado, ha sido transformado. Aquel que ama a Cristo es alguien agradecido con Dios de todas las cosas que han venido a su vida. De verdad es increíble la vida en Cristo, la libertad a la que Él nos llamó, la libertad en la que Él nos sostiene y podemos nosotros vivir una vida que vale la pena vivir. Ciertamente el mundo está cayendo en pedazos en lo que es los valores, la familia, en lo que es correcto, pero mi amado, aquel que está en Cristo, nueva criatura es, y todas las cosas son hechas nuevas y podemos vivir de una manera gloriosa, de una manera maravillosa. Entonces yo quiero esta tarde, pues esta mañana, pues que oremos, que busquemos la palabra, que busquemos la guianza de Dios en todas las cosas. Vamos a orar y mientras oramos, busca en tu Biblia, segunda de Corintios capítulo 5, ¿sí? Vamos a orar mientras. Dios, en esta tarde queremos darte gracias por la oportunidad de poder dirigirnos a las personas a través de tu bendita palabra, a través de tu Espíritu Santo. En esta tarde, Señor, oramos que tu palabra nos hable, que tu palabra nos redarguya, nos anime como iglesia a hacer lo correcto. A ti te damos, Jesús, toda la honra, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Quiero que abras tu Biblia, por favor, en 2 Corintios, capítulo 5. Vamos a leer el verso 14 y verso 15. Dice así, 2 Corintios, capítulo 5, verso 14 y 15. Dice claramente, ahí dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Mi amado, la palabra es bien clara, nos habla que el amor de Cristo, ese amor que le llevó a la cruz, ese amor que le hizo aguantar todo por nosotros, ese amor que lo llevó aún hasta la muerte, ese amor, dice la palabra de Dios, lo que estamos leyendo aquí, que nos constriñe. La palabra constriñir significa nos compromete. Yo estoy comprometido. Yo espero que tú también, como hijo de Dios, estés comprometido con Dios por el amor que Él nos mostró, por la gracia que Él derramó. Dice, quiero leerlo nuevamente, porque el amor de Cristo nos constriñe, nos compromete. Si tú realmente amas a Jesús y reconoces lo que Él hizo en la cruz, reconoces todo lo que recibimos a diario de Cristo, entonces tenemos que tener un corazón constriñido. Y un corazón constriñido es precisamente comprometido con Dios, pensando esto, dice la palabra, que si uno murió por todos, este uno recuerda que es Jesucristo. Nadie más pagó por nuestra salvación, nadie más pagó nuestros pecados, solamente Cristo en la cruz, y por lo tanto ni religiones, ni doctrinas, ni filosofías tienen el valor que tuvo y que tiene el sacrificio de Jesús. Por eso dice aquí, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Mi amado, Cristo murió para darnos vida, pero también Él espera, Él desea, y también es un requisito morir al pecado para poder caminar en la vida nueva que nos da Jesús. Dice versículo 15, y por todos murió, o sea, aún por la gente más malvada, Cristo murió. Cristo quiere la salvación, pero cada persona en lo individual tenemos que desear esa salvación. Si la gente no quiere la salvación, Dios no te va a obligar a nada. Y la gente va a seguir en sus maldades, delitos y pecados, y al final llegará a la muerte eterna. Pero, mi amado, la oportunidad es para todos. Dice aquí, y por todos murió, para que los que viven, hoy tú y yo vivimos, dice aquí, ya no vivan para sí, o sea, ya no vivan solamente para ellos,
¿verdad? Sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y es aquí donde yo quiero pues enfocar esta plática de este día, pues decirte que si realmente nosotros reconocemos el sacrificio de amor de Cristo Jesús para con nosotros, entonces estamos constreñidos, estamos comprometidos a responder a ese amor a Cristo Jesús. ¿Y cómo podemos responder a ese amor para Cristo Jesús? Es a través de servirle, que Él sea nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador, a cual le entregamos nuestras vidas. Y yo puedo ver que pues esta es la manera, digamos, la verdadera manera de estar agradecidos con Dios es servirle. Sí, y como dice aquí en el verso 15 al final, dice, sino que para aquel que murió y resucitó por ellos, que ya no podemos vivir para nosotros, sino para Jesucristo a través del servicio. Y esta mañana yo quiero hablarte de la importancia de verdaderamente servirle al Señor. Hoy mucha gente, déjame decirte, que no sirve al Señor. Hay iglesias, casi todas las iglesias, la minoría de la gente es la que sirve. La mayoría pues dicen, pues ¿para qué servimos? ¿Qué necesidad tenemos? Hay gente que ya lo hace, nosotros ¿para qué lo haremos? Y no nos damos cuenta que en primera estamos molestando a Dios con esa actitud de falta de servicio. Y segunda cosa es que nos estamos perdiendo bendiciones increíbles. Mira, quiero que vayas por favor a a Malaquías. A la persona que no sirve a Dios, Dios la considera alguien que habla violentamente contra Dios. Ahí en Malaquías capítulo 3, vamos a leer el verso 13 y 14. Ya estás ahí. 3:13 dice aquí: Jehová, dice el Padre, dice nuestro Dios, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijiste, ¿qué hemos hablado contra ti? Mi amado, el Señor sabe nuestros pensamientos, el Señor conoce nuestros corazones, y aunque no lo digamos con nuestra boca, Él sabe que hay gente que dice por demás es servir a Dios. Hay gente que va a las iglesias y ya se hicieron viejos en la iglesia y pasaron a ser un mueble más, pero no están llenos del Espíritu Santo, no están llenos de pasión, no están llenos de fuego, no están predicando el Evangelio, y aún en sus casas son mal testimonio. Y yo puedo ver cómo Dios, que conoce todas las cosas, te conoce a ti, me conoce a mí. Él dice aquí, quiero nuevamente el verso 13, dice, vuestras palabras contra mí han sido violentas. Mi amado, cuando nosotros no estamos constreñidos por el amor de Dios, no estamos comprometidos con Dios, entonces hay palabras violentas contra Dios, como el Señor declara, que dicen, por demás es servir a Dios. No sirve servir a Dios, no quiero servir a Dios, Dios no merece un servicio. Fíjate hasta dónde pues Dios tiene el entendimiento de lo que hay en nuestros corazones, de esas palabras que, como te decía, aunque no salen por la boca, pero ya salieron en nuestro corazón. Y entonces dice aquí, cuando el Señor les reclama, dicen, ¿qué hemos hablado contra ti? Mi amado, recuerda que el Señor conoce todo lo que vamos a decir, todo lo que hay en nuestro corazón. Antes de que lo digamos, Él ya lo sabe. Entonces, toda esa gente que no sirve a Dios, que no predica el Evangelio, es alguien que es violenta contra su Dios, no considera el servicio. Por eso dicen, por demás es servir a Dios. Versículo 14, dice Dios, habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha? Que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos. Fíjate, las personas que han dejado el servicio, las personas que nunca han servido, las personas que no quieren servir, no entienden que el servir a Dios es una de las más grandes bendiciones
que nosotros podemos llegar a tener. Y mira, yo te lo compruebo aquí en el libro de Éxodo, igual Antiguo Testamento, Éxodo, en el capítulo, vamos al capítulo 23, vamos a Éxodo 23, vamos a leer el versículo 25, ¿sí? Para aquellos que no sirven, para aquellos que se rebelan al servicio, para aquellos que abandonaron el servir a Dios, yo quiero leer este versículo de de Éxodo capítulo 23 en el verso 25. Fíjate lo que dice. Dice, mas a Jehová vuestro Dios serviréis. El mandato, el deseo de Dios es que todos sus hijos seamos sus siervos, ¿sí? Que les sirvamos en la congregación, que les sirvamos en la familia, que les sirvamos en la escuela, en el trabajo, que les sirvamos en la calle, predicando a la gente que no le conoce. Entonces dice aquí verso 25, mas a Jehová vuestro Dios serviréis. ¿Y cuál será la consecuencia de estar constreñido, de servir a Dios? Dice, y Él bendecirá tu pan y tus aguas. Imagínate, esta promesa fue dada cuando el pueblo de Israel andaba en el desierto. ¿Qué es lo que se necesita en el desierto? Obvio, no hay pan y no hay agua, ¿verdad? Y dice también, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Hoy estamos viendo tiempos de enfermedad, de calamidad, enfermedades mortales, surgiendo nuevas o inventándolas para que las personas tengan temor, pero todo esto es un caos. Y hoy puedo ver que quizás las tres necesidades básicas de las personas que no conocen a Dios es el comer, el beber y la sanidad. Y dice claramente, verso 25, mas a Jehová vuestro Dios serviréis. Fíjate, de aquello que viene a ser para muchos las más grandes preocupaciones, dice que el Señor te bendecirá. Mi amado, yo puedo decir, yo te bendigo. La gente nos puede bendecir, pero si nosotros no servimos a Dios, no llegará como tal esa bendición. No seremos tan guardados por Dios, pero aquí dice, mas a Jehová vuestro Dios serviréis. Mi amado, estamos tan acostumbrados a pedir y a pedir y a pedir que nunca nos hablaron de la importancia de servir. Si yo quiero que Dios me escuche, tengo que estar cerca de Él, y la manera de estar cerca de Él es a través del servicio. Entonces dice aquí, mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de medio de ti. Y esto trasladémoslo al tiempo actual, donde hay problemas económicos, quizás hay escasez de alimentos, donde pues no hay mucha agua. En muchos estados de nuestra república hay sequía de años y hay multitudes de personas enfermas. Pero fíjate lo que dice claramente, que si nosotros servimos a Dios, Él bendecirá nuestro pan, nuestras aguas, y Él quitará toda enfermedad de medio de nosotros. Mi amado, Él es nuestra seguridad, pero para que esa seguridad realmente se pueda dar, necesitamos servir a Dios. Yo quiero animarte de verdad a que esta mañana tú consideres estas palabras, consideres estos versículos que estamos leyendo. Y mira, para muestra, aún desde el Antiguo Testamento, cuando Dios presenta a su Hijo, lo presenta no como el Rey de Reyes. Recuerda, si tú has leído la palabra, Jesucristo viene a ser considerado como el Rey hasta que Él está pues ya en Apocalipsis, al final de la Biblia, ¿verdad? Inclusive la única ocasión anterior es cuando Él entra en un burrito a Jerusalén, y la gente lo aclama y le dice bienaventurado, ¿verdad? Bendito el que viene.
en el nombre del Señor. Es ahí donde hay un reconocimiento como rey a Jesucristo, pero Él siempre se presentó, siempre fue presentado como el siervo de Dios, como el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y como te decía, aquí en el libro de Isaías, quiero que vayamos ahí por favor, Isaías capítulo 42, vamos a leer solamente el verso 1. Fíjate cómo lo presenta, cómo habla Dios a través del profeta Isaías de su hijo. Dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a quienes, a las naciones. Dios, el Padre, presenta a su hijo como su siervo, mi amado, y todos los creyentes tenemos que llegar a ser siervos de Dios. Recuerda que en Juan 15 Jesús dice, ya no los llamaré siervos, mas he llamado amigos, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde Dios toma los amigos? Pues de los que han sido siervos, de los que le han servido, de los que han estado con Él en todo momento. No de gente que le rechaza, no de gente que reniega, no de gente que lo conoce de lejos. Entonces yo puedo ver aquí cómo el Señor aún a su hijo lo presenta como el siervo. También si tú vas al Mateo 12, cómo Jesús es presentado como su siervo. En el versículo 18, por favor, dice aquí, he aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. Dios presenta a Jesús, el Padre presenta a Jesús como su siervo, como su escogido, como su amado. Mi amado, cada vez que en la gente que escucha la palabra decide servir a Dios, pasamos a hacer esto, los siervos escogidos y amados en que el Padre tiene complacencia y en el cual el Señor mismo derrama de su Espíritu Santo. Entonces yo quiero animarte, de verdad, vale la pena servir a Dios. De hecho, tiene que ser uno de los motivos más importantes en nuestras vidas. He aquí mi siervo, mi amado, en que yo tengo complacencia y al cual le lleno de mi Espíritu Santo. Entonces yo puedo ver cómo nosotros tenemos que ser estos siervos. Y yo te decía, hay bendición. En Éxodo 23 se dice que el Señor es el que nos dará la comida, la bebida y la sanidad. Y mira, también quiero decirte que el servicio es una herencia. Yo puedo ver matrimonios que son fieles y que ya somos mayores y los hijos ya están sirviendo. También el servicio a Dios es una herencia ciertamente de servir a Dios, pero también de recibir esa bendición de Dios. Y mira, quiero que vayas a Primera de Crónicas, por favor. Yo no sé si tú tengas hijos, pero yo creo que si tú tienes hijos, tienes que considerar esto. Si quiero la bendición para mis hijos, yo tengo que servir y ese servicio también tengo que dejarlo como una herencia a mis hijos para que nunca se aparten de nuestro Dios. Primera de Crónicas, capítulo 28, vamos al verso 9. David estaba ya dejando el ministerio, el servicio, el reinado a su hijo Salomón, y dice aquí en Primera de Crónicas 28:9, fíjate cómo se dirige a Salomón, le va a entregar todo el poder de ser rey de toda una nación, y él le dice, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre. Yo te pregunto, ¿tus hijos conocen a tu Dios? O si tú eres hijo, conoces al Dios de tus padres, dice también, y sírvele. Es aquí donde yo veo esa transmisión de la bendición de lo que es el rey David
al rey Salomón. Dice, y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Salomón, que nadie te obligue, que nadie te empuje, que nadie te jale, sino que tiene que ser un servicio de un corazón agradecido con Dios. Dice, porque Jehová escudriña los corazones de todos, y esto lo sabemos, y esto lo leímos. Dice, y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, le hallarás, mas si le dejares, él te desechará para siempre. Y yo quiero terminar ya esta palabra con este versículo. De verdad, no hay mejor herencia que esta, el servicio a Dios. Nosotros podemos esforzarnos toda la vida y dejar herencia de dinero que a final de cuentas quizás ni siquiera lo disfruten nuestros hijos. Podemos dejar propiedades, pero igual quizás las malbaraten. Pero una cosa será para siempre: el conocimiento de Dios, el amor a Dios, el servicio a Dios nos mantendrá y mantendrá nuestras generaciones, a nuestros hijos y a nuestros nietos tomados de la mano de Dios. Por eso cuando le dice David a Salomón, sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, ¿verdad? Esa es, digamos, la herencia que él está dejando, servicio. David fue un siervo de Dios increíble. Él tuvo todas las bendiciones, tuvo todas las victorias en sus luchas, él tuvo toda la presencia de Dios. ¿Pero por qué? Porque él desde muy joven aprendió y sirvió a Dios con un corazón perfecto y ánimo voluntario. Ciertamente él tuvo una temporada donde cayó en pecado, pero Dios lo restauró cuando él se humilló, cuando él clamó, cuando él se arrepintió. Así es de que yo creo que una de las herencias más grandes que podemos tener precisamente es esta: sirve con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Mi amado, espero que Dios te haya hablado, y si no has servido nunca, es tiempo de que empieces a servir. Y si dejaste el ministerio, es tiempo que regreses a servir, ¿sí? Es tiempo de que toda la iglesia sirvamos predicando la palabra de Dios, ¿sí? Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Pues Dios, en esta tarde yo te pido, Señor, trae tu gracia, trae que tu Espíritu Santo venga y nos constriña verdaderamente, nos comprometa en servir a aquel que murió por todos nosotros y pagó todos nuestros pecados. Gracias, Jesús, por tu sacrificio. Hoy oro y te pido, Señor, ayúdame a permanecer como tu siervo todos los días de mi vida hasta que tú regreses o mandes por mí. Te doy gracias, Señor, y que este mensaje llegue al corazón de aquellos que nos sirven, de aquellos que no trabajan, de aquellos que ponen pretextos, y que a partir de hoy sean siervos del Dios Altísimo. Te damos gracias, Jesús. Amén. Mi amado, que Dios te bendiga. Primero Dios, nos vemos la próxima semana.